de la zona. El puntero ya está ahí aprestándose para las fotos y preparándose este equipo invicto. El conjunto franjeado que se armó para ascender, ¿no? Ese es el objetivo de Guaraní, ascender. Y vemos a un Guaraní que no se guarda nada, a pesar de ya estar clasificado, como repito. Pone todo el equipo que tiene para seguir dándole ritmo a los muchachos. No hay casi suplentes, juega con lo que viene ya jugando hace 4 partidos. Vemos a Flores en el arco, lo vemos a Valsiacomo como 9, como siempre. Valsiacomo que tiene 4 de 5, ¿no? 3 de 4. 3 de 4, mira. Casi un gol por partido. Buen promedio el de Nacho Valesiangiacomo, el ex delantero de Boca Unidos de Corrientes, que llegó con la promesa de ser goleador. Hizo un gol en el 6-0 contra Olimpia. Hizo un gol también en el partido en Santo Pipó, en el 2-1 contra Sporting, y marcó el fin de semana pasado contra Olimpia. Ya está Marzuk, el saludo con Bruno Morsecki de Carlos Marzuk. Entrenadores de ambos equipos. Demora Mitre la salida al terreno de juego. Ya está también la terna arbitral, liderada por Franco Rioja, con Roque Ramos y con Guillermo Cardoso. Ramos, Rioja son de la Liga Posadeña, Cardoso desde Gobernador Virasoro en Corrientes. Y ahí se observará por la mitad de la cancha salir a Bartolomé Mitre. Acá está Laura Azul. Acá está el gigante de Rocamora. Con el azul y amarillo salta al campo de juego el equipo campeón de la Liga Posadeña, con el saludo a su público que lo recibe con innumerables serpentinas. Ya está Mitre, que esta tarde quiere ganar el clásico, quiere quitarle el invicto a Guaraní y quiere quedarse segundo. Sí vemos a la gente apoyando a todo el equipo. Un Mitre que, como te digo, va a tener que salir a jugar el partido los 90 minutos. No se va a poder regalar atrás, porque en una que se regale ya vemos que como Mitre no se guardó nada, trae todos los titulares, se le va a complicar y al parecer, según lo que se puede observar, vemos a un Mitre bastante metido, bastante concentrado en el partido. Así que vamos a ver qué tal el desenlace. Javier Galeano será el arquero. En el fondo, Esquivel, Ale Sánchez, Benjaminites y Pitilo Vera. En el medio, Ismael Cardoso. Por derecha, Esteban Morel. Por izquierda, Carlos González, Bruno Schmidt, Mauro Gómez y Ulises Oliveira, la delantera del equipo de Mitre. Por el lado de Guaraní, Eduardo Flores en el arco, el arquero que también hace goles. El Tarro Pérez, Lechner, Matías Barrientos y Manu Roa. El doble 5 del Gato Mota y Ardetti. Juan Manuel Rodríguez, el Pájaro Benítez, Almirón, Valsagiacomo, el equipo que dirige Carlos Marzuk. Así va Guaraní, así va Mitre y ahí va a arrancar, el primer tiempo. Estamos en vivo, en directo, somos Gol del Vestuario y Verbo Producciones Oficial. Moverá Guaraní atacando hacia su hinchada, atacando hacia la avenida Chacabuco, para que se ubiquen. Hay una estación de servicio por ahí. Fútbol y del bueno. Arranca los primeros 45 minutos en cancha de Mitre. Ya se juega el clásico entre Laura Azul y la Franja. El primer avance es para Guaraní, pero rápidamente Jairo Galeano se queda con el esférico. Había un empujoncito de Pájaro Benítez, no fue nada grave y por eso va a proseguir la acción. Ya empezó picante el juego. Va a sacarla Javier Galeano. Primeros instantes del partido, estamos aquí en el Tito Cucharoni. La va sacando Galeano, la va peinando Schmidt. El balón que rebota por izquierda la levantan. Allí la venía a buscar Ulises Oliveira. La peleaba y no podía el jugador Carlos González. La saca Alejandro Sánchez, el capitán. Pelota que va volteando en la mitad de la cancha. Ahí está Ardetti. La Bartolé, el Gato Mota. La mete para arriba el Gato Mota. Corre Valsangiacomo como la cobertura de Benítez. Había falta previa, dice el árbitro. Tiro libre para Guaraní en los primeros instantes del partido. A primera vista vemos una línea de 3 que está plantando Guaraní. Yo no sé qué tan favorable le sea, ¿no? Pone una línea de 3 con la velocidad que tienen los delanteros de Guaraní. Yo por el momento, yo no jugaría tan arriesgado. Se anima, ¿no? Mitre a buscar el partido, está obligado. Ya lo decíamos, Guaraní ya se clasificó con el resultado de ayer. El empate en Oberá entre Olimpia y Sporting 2-2. Tiro libre para la Franja. Tenemos 1 minuto y 20 de este primer tiempo por ahora. Aquí estamos en el Tito Cucharoni. Vendrá el remate del Pájaro Benítez. Es Rodríguez el que le va a dar. Tiene buen pie, ¿eh? Atención. Ahí está Rodríguez. La empaló Rodríguez para que la peinen. Se va afuera, no llegó Barrientos. El saque desde el arco para Mitre.
no llevó mayores riesgos esa pelota, por eso saldrá tranquilamente el local en esta tarde aquí en el barrio Rocamora. Partido por ahora 0-0. Fecha 5 del torneo regional amateur. Hasta aquí estamos. Somos Gol del Vestuario y Verbo Producciones Oficial, trabajando en conjunto. En algunos partidos salimos por el canal de YouTube de Verbo Producciones Oficial, en otros salimos por el canal de Facebook de Gol del Vestuario. Allí Esquivel, levanta Chucky Esquivel, saca de cabeza como podía esa pelota para allí Barrientos. La van a ir a buscar. Otra vez la cobertura de Barrientos contra la presencia y la marca de número 8 de Esteban Morel. Ataca Guaraní con Benítez, se la lleva Rodríguez. Rodríguez contra la corrida de Chucky Esquivel, venía a buscar a Benítez. Habrá lateral para mí. Se le fue a Rodríguez. Quedó golpeado en el rostro. Número 4 de Mitre. Así es, bueno, estamos viendo un partido bastante trabado por ambos equipos. Que juegan, hasta ahora se está viendo más pelotas. Pero bueno, si te parece, repasamos los suplentes de Mitre. Con Forza con la 12, la 13 tiene Doval, la 14 para Sanabria, la 15 para Urunaga, la 16 para Gómez, la 17 para Matías y la 18 para Manuel Sánchez Ocaña. Así es, Feinstein es el jugador que tiene la 17. Bueno, ya empieza a jugar su partido también el señor Bruno Morseski, que amarilla para Benjamín Benítez. Así es, la primera amarilla del partido. Y ya, así como recibió la amarilla, decidió el descargo del técnico por esa falta, ¿no? 3 minutos del primer tiempo. 0-0 por ahora el clásico entre Mitre y Guaraní. Le va a estar Rodríguez. Sorprende Rodríguez para el Gato Mota. Está habilitado. Aquí está Cordés. Levantó el Gato Mota. Segundo poste. Muy pasado. La va a correr el Pájaro Benítez. Ahí la aguanta el número 7. Se la pide su compañero por ahí por el costado. Es el número 6 Barrientos. Pelota para Barrientos. Viene Ardetti. Toca Ardetti para que levante. Pero lo hace de mala manera el Tarro Pérez. El balón que sigue dando vueltas. Zurdazo del hombre de Guaraní. Arriba, alto, salta a Schmidt, la peinaba Schmidt. Benjamín Benítez la termina sacando del fondo. Arriba Benjamín, devuelve de cabeza esa pelota al Rodrigo Leger. Pelota dividida, pelota disputada en el campo de juego. Traban y ganan. La va a saquear como que la cambia. La va sacando Chucky Esquivel y ahora viene contra golpe de Mitre. Atención, se la lleva Morel. Intenta llevársela a Morel ante la marca. El número 3 de Roa. Falta mano de Manuel Roa, el ex hombre de Mitre, jugando en este estadio que conoce muy bien. Hay tiro libre para el Laura Azul. Aprovecha Mitre, aprovecha los espacios que deja Guaraní y hasta ahora está intentando, está tratando de llegar y vamos ahora con este tiro libre, ¿qué tal le va? 4 minutos de este primer tiempo tenemos en el Tito Cucharoni. Tiro libre para Laura Azul. Le va a levantar el número 4 Esquivel, el Chucky. Espera Mauro Gómez. También está dando vueltas para meterla Ulises Silveira. Otro hombre gol que tiene el conjunto de Bruno Morseski. Ahí acomoda Franco Ríos, el árbitro. Va levantando Esquivel, el centro de Esquivel pasado. La sacaban de cabeza el rebote del Gato Mota. Mota para que la levante rápidamente como podía el Tarro Pérez. La viene a buscar al Mirón, la levantan, la juega Esquivel. No llega Mauro, se va afuera. El saque desde el arco le corresponde a Guaraní, lo va a hacer Eduardo Flores. En 5 minutos esto está 0-0. Y es bueno, buscaba la cabeza de Ulises Silveira, no la encontró, quiso salir jugando rápido Guaraní. No le salió también, se paró bien atrás Mitre y bueno, por suerte no pasó nada. Sale jugando Eduardo Flores. Ahí está el portero de Guaraní que hizo un gol contra Sporting de Santo Pipolas hace un par de semanas. Allí en Pipó dándole una victoria fundamental al equipo de Guaraní. La revienta Barrientos, la viene a buscar Schmidt, la sacaba el número 10, después Ardetti, la pone para adelante para Pájaro Benítez. Allí acomete el correntino, corre Benítez, se le muestra por izquierda a Rodríguez, va a venir la bocha para Rodríguez, antes de Chucky Esquivel, la recupera Mitre, la levanta Esquivel, buena bocha para Silveira, mano a mano contra la presencia de Barrientos. Silveira la metió por abajo, la corre ahora Morel, el corte justo, venía haciendo para allí de Barrientos y luego Rodrigo Lechner, la termina desviando, la pelota la busca ahora al 3, ahí la tiene Pitilo Vera, va al lateral izquierdo, aquí está Ángel, centro de Vera para Mauro, ahí está Gómez que la aguanta con cierta dificultad, levanta Vera, pasado el segundo poste, cabecea Morel, la viene a buscar ahora el 5, salta por allí, pero no podía Ismael Cardoso, pero está en disputa, la revienta bien, por allí número 7 Pájaro Benítez, le va a quedar a Benjamín Benítez, ahí está Benja, que hizo 2 goles contra Sporting el pasado fin de semana, la revienta Esquivel, la busca de primera, llevársela a Morel, lateral para Guaraní, está bueno el partido, tenemos 6 minutos.
Cancha complicada, cancha difícil, donde pica mal, se le puede complicar a cualquiera de los dos. Allí Morel, luego Schmidt. Y prontamente ahora Cardoso, Ismael Cardoso jugando hacia el círculo central para Mauro Gómez. Entre tres jugadores metió el pase, arrojándose al suelo, pero no llegó Schmidt. De manera tal que será lateral por el costado izquierdo para Guaraní Antonio Franco. Tenemos ya 6 minutos, esto sigue por ahora 0-0. Bueno, aprovechamos para repasar los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Clavero con la 12, la 13 Morales, la 14 Domínguez, la 15 Medina, con la 16 Cardoso, con la 17 Cabral y con la 18 Fernández. Y va entrando de a poco más gente de Guaraní. La barra bullanguera, con banderas, con trapos, cantando, con percusiones, dándole aliento al equipo de Villa Sarita. Tenemos 7, por ahora 0-0 el clásico. Estamos en el torneo regional amateur, fecha número 5. Lateral en ataque para la franja. Aquí la viene a buscar el número 9, Balsangía como Nacho. Balsangía como para Roa. El centro de Roa de primera para el pájaro Benítez. La puede bajar a Benítez. Lo viene a marcar por aquel sector el número 11. Es Carlos González. La vienen soltando ahora. Centro del Tarro Pérez. Devolvida de cabeza a Benjamín Benítez. El rebote al arco de Mota. El intento del ex hombre de Crucero. Se va afuera. El saque del arco que favorece a Mitre. Bueno, Guaraní intenta por los costados, no le sale y no le quedó otra que tratar de un remate de media distancia. Va a sacar Javier Galeano, el arquero héroe de la final contra Sporting, el de la Liga Posadeña hablamos, donde atajó 2 penales y marcó el suyo en la definición por penales para darle el título a Mitre. El Mitre que eso fue el 2 de octubre, me acuerdo. Mitre que le ganó la final de la Liga Posadeña a Sporting. Sale jugando Benítez. Benjamín Benítez. Cambio de frente de Benítez. Contrarresta el Tarro Pérez. La toma ahora el 5 Arretira. Levanta de zurda. Taco de Almirón. Adelantado. Adelantado indica Guillermo Cardoso. El Virasorense será en directo para el conjunto de azul. Está 0-0 por ahora con este resultado. Guaraní se asegura de ganar el grupo. Y Mitre se va a 6 unidades. Pero recordemos que con 5 está Sporting, ahora quedaría el tercero, y con 4 Olimpia. Todavía todo puede pasar, hasta Olimpia. Gracias a este resultado tendría chances de clasificarse a la siguiente ronda. Pelota que va a tomar Ardetti, pero falta mucho todavía. Pelota que va a morir en el pecho de Ismael Cardoso. Cardoso que la juega para Schmidt. Ahí está Schmidt. Engancha ante la presencia de Pájaro Benítez. Levanta de zurda Schmidt. Corre González, pero no es bueno el cambio de frente. En consecuencia será lateral para Guaraní en 9 minutos. Esto sigue 0-0. Vemos a un Mitre muy impreciso en la mitad de la cancha, que no le sale lo que están pensando. Y juega al pelotazo, juega a sus laterales, a sus volantes para que vayan a buscar la pelota. Van sacando las serpentinas, muchas serpentinas, con lo cual recibió el público de Mitre a su equipo. Y eso molesta un poco, inquieta. Una cancha que no está bien marcada, hay que aclarar eso, no está bien señalizada y eso por ahí la serpentina complica un poquito más el tema de cuando salga afuera o alguna otra jugada complicada. Exactamente, además el campo de juego no está en su esplendor. El domingo hubo un recital acá, un grupo tropical, así que no está en condiciones el campo de juego. Ataca Mitre, a ver si puede abrir el marcador. Puerta por derecha para Chucky. Ahí está Esquivel, va a desbordar el número 4. La tiene Esquivel, levanta el centro. Corner para Mitre. Tiro de esquina para el equipo de Bruno Morseski, que en 10 minutos de esta etapa inicial quiere rápidamente ponerse arriba en el marcador. Quiere soñar con ganar el clásico, con el primer triunfo histórico en un torneo de AFA, y que sea para Mitre. Veremos si lo consigue. Esquivel va a meter en el centro. 10 y medio. Allí está el Chucky para levantar. Espera Ulises, espera Mauro. El centro que va al área. Buen cabezazo de Mauro Gómez. Le ganó a sus marcadores. Pasó cerca esa pelota. Se salvó Guaraní. En primera llegada de peligro, primera llegada. Llegó por arriba como siempre lo intenta Mitre. Aprovecha los grandes cabeceadores que tiene. Y en esta ocasión, por poco no fue gol. Va a sacar la pelota Eduardo Flores. ¿Se la va a dejar a Barrientos? No, la va a sacar Flores finalmente. Muchas gracias a la gente que se va enganchando, se va conectando, que se va sumando a esta transmisión de Gol desde el Productorio Producciones Oficial. Un conjunto venimos trabajando. Canta, alienta
a toda marcha el público franjeado que ha llegado un buen número a la cancha de Mitre. La maneja Mitre ahora con Schmidt. El balón de Schmidt que venía. El taco para cortar de Manuel Roa. Ahí está Roa presionado. Casi la pierde. Sí, se la va sacando Morel. Bien por él. Morel te viene trastabillando el número 8. Se levanta Roa entonces. Chocan los ex compañeros de Mitre. Viene a ayudar también para Giulis y se viene. La terminan sacando del fondo. La va jugando ahora como podía Barriento. Barriento para Mota. Llega Mota con Alan Almirón. Ahí está el 10. El capitán Almirón la jugó en directo para Balsangia como pivotea Balsangia como retrocede con Almirón. De vuelta al 10. Marcado por dos hombres de Mitre. Ichita Almirón lo tiene cerca Mota. Prefiere jugar por atrás para Eduardo Flores. Ojo el pique. La saca de zurda Manuel Flores. El rebote favorece a Almirón. Ahora tiene el número 10 marcado por Smith. Insiste Almirón. Va abajo a Smith. Aplaude la gente de Mitre. Lateral para la franja. En 12 minutos. Esto está igualado en 0. No, Almirón que baja hasta la primera línea para tratar de manejar un poco la pelota para Guaraní, llevarle tranquilidad al equipo y que no salgan con el pelotazo típico, ¿no? A penal del Tarro Pérez, buena pelota de Pérez que puso bien para Paja Benítez, que está habilitado. La cambió de frente para Rodríguez, el taco no es bueno. Rodríguez puede ser el primero, Rodríguez. Marcó Esquivel. Se salva Mitra ahora ante el remate que había sido de Juan Manuel Rodríguez. Ahora hay infracción de Juan Manuel. Tiro libre. La falta fue de Roa. Tiro libre para Mitre. Y bueno, como te decía, la cancha es complicada. Una vez que te pica mal y le queda a tu contrario, es medio gol. Lo que en esta ocasión le picó mal a los dos. Amonestado Roa, ataca a Guaraní. Digo Mitre ahora con Silveira. Pelota para Flores. Ahí está Eduardo Flores, el arquero de Guaraní. Sale jugando Flores para Roa. Amonestado entonces Roa en Guaraní. Benítez en Mitre. Allí Cardoso, luego Schmidt, el doble 5 de conjunto azul. Pablo Mota, la recibe Rodríguez con Roa que la cambia, la juega paralela para que vaya al 7, está habilitado, va el pájaro Benítez por arriba, Benítez, Galeano, Javi Galeano en 2 tiempos contiene ese remate, la quiso empalar el pájaro Benítez y sobrevoló al arquero de Mitre, salvó el mano a mano y ahora hay tiro libre para Guaraní en la mitad de la cancha. Esto sigue por ahora en 0. Gran llegada de Guaraní, gran llegada de Benítez, que por poco decir que el arquero salió en tiempo y forma y pudo evitar lo que era el primero de Guaraní. Y ahora hay tiro libre para la franja, que en 13 y medio, casi 14, va en su horizonte de buscar la apertura del marcador, abrir el resultado, convertir el primer gol de la tarde. Aquí en Rocamora estamos para el clásico entre Mitre y Guaraní. Fecha 5 del torneo regional amateur. Ahí vino el zurdazo potente, profundo, Galeano. No obstante, salta y atenaza ese esférico. Después había infracción para mí de Balsangia como... Ah, no. ¿Qué cobró? Para Guaraní cobró. Dice que el arquero la dejó caer y la levantó nuevamente. Eso es infracción. Es una falta técnica del arquero. Pero para mi gusto había una molestia de Balsangia como lo incomodaba, ¿no? Así es. Claramente lo molestaba para salir rápido y por eso el arquero se le rebala la pelota, pero en esta ocasión cobró contra el arquero, sino que falta para Guaraní. Bueno, ahora se armó una agrupación, una pelea entre los dos equipos, ustedes lo están viendo. Mucho lío, porque le reclaman a Franco Rioja lo que decimos, ¿no? Para mí era, en todo caso, tiro libre para Mitre. Claro, era salida de abajo para Mitre, pero el árbitro vio otra cosa. Indirecto entonces para Guaraní en el área. Es una muy buena oportunidad. Tiene la amarilla en la mano. Sí, atención con esto porque, bueno, ya estará molestado Benjamín Benítez y Roa. Seguramente habrá más supervisados o apercibido, mejor dicho, en el partido. Balsangia como que le reclama a Franco Rioja. Se acerca Rodrigo Lechner, creo que va a ser uno de los amonestados Lechner. Amarilla para Mauro Gómez y también para Lechner. Sí, por la discusión. Sí. Pero cuando ocurrió la falta, que salía el arquero, el árbitro estaba de espalda a la jugada, no lo estaba viendo. El único que le puede ayudar en ese momento es su juez de línea. Claro, Cardoso, en línea, que tampoco, bueno, en todo caso, entendemos que estaba de acuerdo con el árbitro. Cuestión que hay tiro libre para Guaraní. Antonio Franco es indirecto. Una muy buena oportunidad para la franja en 16 minutos del primer tiempo. Y si llega el gol acá, se va a armar otra, ¿no? Porque una jugada bastante polémica. Ahí frente a su público, Guaraní. Antonio Franco buscará marcar el primer gol del partido.
Levanta el brazo Franco Rioja, indicando que es indirecto. Están Almirón, Mota y también Rodríguez, Juan Manuel, dialogando, pergeñando cómo va a ser esa acción de pelota parada, indirecto, tiro libre para Guaraní. Ahí está el pitazo de Rioja. Vendrá la acción, la pisan para Almirón, la jugó para abajo, Almirón, el rebote otra vez Almirón, no la aprovecharon. Sin embargo, la tiene Guaraní todavía. Levanta Roba, le va a quedar ahora Rodríguez que la punteó para el gato Mota. Va Mota hasta el fondo, Schmidt la termina sacando. El saque de arco para Mitre, respira el equipo local. Bueno, quisieron hacer una preparada, sin embargo el campo de juego no le favoreció. Como te digo, este campo de juego es muy complicado salir a jugar porque donde pica mal la pelota te complica a vos, le complica a tu compañero. Y es muy difícil jugar en esta cancha. Va a sacar Javier Galeano. El arquero de Mitre, partido está 0-0 por ahora el clásico. Igualado en el torneo regional amateur fecha 5. Avanza Silveira, termina sacando Rodrigo Lechner. Guarda. Para con la cámara, muchachos. Ahí lateral para Mitre. Lo van a ir haciendo rápidamente para Silveira. Ahí Ulises de pecho se la bajó a Monel. La juega Monel. Buen cambio de frente. Puede ser. Justo. Justo cerró el Tarro Pérez. Cuando entraba Carlos González para empujarla. Tiro de esquina para Mitre. Ahora se arma el clásico. Se relamió todo Mitre se relamió para el gol. Sin embargo, con lo justo lo saca el defensor. Se viene un córner. Vamos a ver qué pasa. Tiro de esquina para Mitre. Minuto 18. De la etapa inicial. Por arriba va el equipo de Bruno Smorczewski. El campeón posadeño quiere hacer temblar el arco de Eduardo Flores, el buen arquero franjeado. Veremos. Allí se produce el tiro de esquina. La peinada en el primer poste. La va sacando Lechner. Bien por el rosarino. Ahora corretea el Mirón contra la marca de Ismael Cardoso. Se la virla González. Viene Carlos González. Va Charlie González. Abajo Mota. Traba Mota. Otra vez Charlie González. Ganó bien para Silveira. Ulises para pegarle. Silveira que traba abajo. Falta en ataque. Sí. Infracción de Silveira. Tiro libre para Guaraní. Va a salir el equipo después la Copa Sur. Un partido de ida y vuelta. Pensé que iba a haber un Guaraní más tranquilo, sin embargo salió a ganar el partido, salió a buscar los 3 puntos y a no regalar nada. Es que más allá de que ya está clasificado Guaraní, todavía no ha mostrado un juego aplomado, sólido. Seguramente Marzuk querrá que su equipo agarre ritmo en estos partidos que le quedan este y el próximo domingo para después jugar la fase eliminatoria. Allí la sacaba Benjamín, falta en ataque, tiro libre para Mitre. 19 minutos. Esto está 0-0 por ahora. Con este resultado, Guaraní gana la zona. Mitre queda segundo por ahora. Habrá que ver qué pasa en la última jornada. Mitre será local de Olimpia. Y Guaraní estará jugando contra Sporting en su cancha, Posadas, en Villa Sarita. Avanza Mitre con Morel. Marcado Morel. La suelta bien para el Chucky. Viene Esquivel. Intenta la diagonal. Levanta Esquivel al arco. Bueno, desviado el remate. Saque desde el arco para Guaraní, Antonio Franco. Bueno, hasta ahora lo mejor de Mitre es Ezequiel, quien desborda, vuelve, va, viene. El que trata de siempre estar pendiente de la jugada. También lo vemos a Morel, también que hacen una buena asociación entre los dos para llevar a un Mitre más cerca del gol. Aquí va a sacar Eduardo Flores, lo comenta Nicolás Gómez, lo relata Marcos Magá. Somos Verbo Producciones y gol desde el vestuario. Ataca Guaraní, buen cambio de frente para Rodríguez, va Juan Manuel Rodríguez para primero, Rodríguez le pegó, marca Esquivel, saca Esquivel, pegan Rodríguez, no, se fue más, lateral para Guaraní, Antonio Franco. 20 minutos de este primer tiempo, por ahora 0-0 el clásico, aquí en el Tito Cucharoni, y va a la franja para ganarlo, quiere ser el dueño total de la zona del grupo. Si gana hoy, se asegura ya el primer puesto. Ahí vino el centro pasado, apeinaba Benja Benítez, ya con el empate en realidad. Asegura la primera colocación, franja, falta, ahora aparecía el hombre de Guaraní. Corre Mauro Gómez, retrocede la jugada, Rioja, por esa infracción que les contábamos al comienzo de la acción. Tiro libre para Mitre en 21. ¿Cómo está el partido? Está 0-0. Bueno, estamos viendo un partido que no da tregua, ¿no? Ninguno de los dos quiere aflojar el ritmo. Casi siempre vemos 15 minutos intensos y después, bueno, los partidos se caen en algún pozo. Pero sin embargo, ¿cuánto lleva? 21 y el partido sigue siendo de la misma intensidad como en los primeros 5 minutos.
Habrá pelota para el conjunto auriazul. Se alentiza ahora la reanudación del juego. Está Benjamín Benítez, hombre de goles importantes para el conjunto azul y amarillo. Ahí está Benjamín Benítez, buen remate de Benítez. Se buscaba Mauro Gómez por arriba, termina sacando Barrientos. Se va hacia el costado, será la tira en ataque para Mitre. Lo va a hacer Esquivel, el Chucky. Cerca está Morel, marcado por Roa. Después va a buscar el centro del área. Finalmente la peinó Mauro Gómez. Atención, puede ser. La van sacando de allí. La empuja Esquivel. La saca Manuel Roa. Almirón pelea, pega en la nuca de Cardoso. Será lateral para Guaraní en salida. En 22 minutos va a devolver el equipo de Polaco Marzuk. Como te repito, sigue Mitre, intenta por el costado de Vera y de Esquivel y Morel. Trata de aprovechar los dos. A ver, ahora se viene Rodríguez. Buen centro de Rodríguez para Balzagiá, como el pájaro Benítez. Ahí está el pájaro, quiere girar, no lo dejan. Sigue Benítez, se le muestra el tarro Pérez, bocha para él. Va el tarrito marcado. Centro de Pérez, bueno para Balzagiá. ¿Cómo saca Benítez de cabeza? Sacó Benjamín Benítez de cabeza. Buena acción de peligro en favor del equipo de Villa Sarita. Empuja la franja. Allí la va pifiando. Le va sacando Lechner después de la pifia de Barrientos. Falta, dice Rioja. Falta de Mauro, que está amonestado. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. En 23 minutos de juego. Por ahora en 0. No, finalmente no sacó la tarjeta. Se cobró solamente falta. Como te digo, esta cancha no es fácil de jugar. Pica, te puede complicar. Puede complicar a cualquiera. La anterior de Guaraní que tenía para el gol, le picó mal, se le fue. Siguió su camino a la pelota. Habrá salida para la franja. Lo va a hacer Rodrigo Lechner, el rosarino, el ex hombre del Crucero del Norte, de Sportivo Las Parejas, de Chaco Forever también. Allí la juega Lechner por abajo para Barrientos. La recibe el número 6. Aquí viene Barrientos. Levantó Barrientos. La pifia, atención, la pelota le va a quedar a Mota. Mota para que venga al centro de Manu Rúa. Buen centro. ¡Oh! ¡El segundo palo! Increíble lo que acaba de perderse el pájaro Benítez. Entrando solo, solito y solo por el segundo poste. Sin marca. Un remate alto que incluso trascendió en las líneas del estadio. Se salva Mitre. Esto sigue en 0. Mitre lo está dejando venir a Guaraní y se le puede complicar el partido. Se le puede poner muy difícil, se le está dejando venir los jugadores, están filtrando mal los volantes, así que Guaraní creo que tiene que tapar esa zona. Estaba sacando Balzagiá como, ahí está Nacho, puede ser Balzagiá como la punteó para Almirón, el gato, ahí está Almirón, la aguanta Ala. De Guaraní, Antonio Franco a los 24 minutos. Alan Almirón, el capitán gol, el capitán caliente en esta tarde de sol, en el Tito Cucharón, en el clásico. Es feriado porque hizo gol Alan Almirón a los 24. Dice Mitre 0, Guaraní 1. Bueno, hay una ley que dice que no lo dejen girar. Lo dejaron girar a Alan Almirón y bueno, el resto lo grita la gente, ¿no? Golazo de Alan Almirón para ponerle el 1-0 a favor de Guaraní y asegurarse aún más la punta. Un Guaraní que tranquilamente te podría decir, está tranquilo, ¿no? Tranquilo, Barinaga, recuperate tranquilo. Sí. Estamos con Almirón. Sí, Cristian se muere por jugar, pero por supuesto que Almirón es un jugador diferente. Habrá que ver si en todo caso estos buenos rendimientos de Almirón obligan a que Marzuk modifiquen algo la composición del equipo, ¿no? Pensando en que puedan jugar Almirón y Barinaga juntos. Hay que ver. Lo cierto es que lo gana con autoridad Guaraní. Impone su juego, maneja la pelota. Bueno, Almirón, como te decía al principio, bajaba hasta la primera línea para tratar de ordenar el equipo para que no caiga en un pozo. Y bueno, en esta ocasión agarró bien la pelota, giró y dio el remate que terminó en gol. Ahí están, han parado para tomar agua ambos planteles. Rodrigo Lechner le habla a Franco Rioja, al árbitro del cotejo.
Un gol que golpea en un momento y le vino bien en realidad parar para tomar agua a Mitre, lo tomó como un tiempo muerto, ¿no? De básquetbol o de futsal o de otros deportes, para también rearmarse. Recordemos que, como venimos diciendo, la obligación del partido de ganarlo es de Mitre, porque Guaraní ya está clasificado. Por supuesto que para Guaraní esto le viene bien porque gana su zona, porque saca muchos puntos, pero el que tiene que ganarlo es Mitre y lo está perdiendo 1-0. Así, tenemos una sensación térmica de 37 grados. Así Y se que nota. lindo para estar corriendo bajo el sol, ¿eh? Se nota, claro. Aparte de ahí adentro se siente más. Bueno, se reanuda el juego. Tenemos 27 minutos por ahora, ganan Guaraní 1-0. Se queda con el clásico aquí en el barrio Rocamora. Recordemos que el primer partido de ellos en la fecha 2, el primer clásico de la historia por torneos de AFA fue 1-1. En aquella ocasión López y Rúa, los goles de ese partido en la noche de Villa Sarita hace 2 miércoles. Almirón con un caño. Levantan ahora para que corra Rodríguez, va por el segundo. Rodríguez, gol, 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 gol. De Guaraní, Antonio Franco, a los 27 minutos de este primer tiempo. Juan Manuel Rodríguez, obligado a ganar siempre, porque Guaraní quiere ascender. La obligación también es franjeada y ahora en 27 minutos, 2 para la franja, 0 para Mitre. Así es, como te decía, le estaban dejando venir mucho a Guaraní. Pues le dejaron venir a Guaraní, lo están dejando jugar a Almirón. Y bueno, y estas son las consecuencias, ¿no? Tenemos a un Almirón bastante encendido, bastante metido en el partido. Y se ve en el resultado ahora. 2 golpes letales de Guaraní para con Mitre, que hasta aquí no pudo generar situaciones de peligro. Prácticamente Flores no se vio inquietado. Ataca ahora Mauro Gómez, cubre por allí. Barriento la termina sacando Flores. Había un topetazo de Mauro Gómez que está enfadado. El árbitro dice que no había infracción, pero ahora para el juego porque Flores quedó golpeado, o al menos quedó tendido en el suelo. Y ahora, por supuesto, Guaraní tiene el marcador y el reloj a favor para hacer correr el tiempo. A favor, tiene los puntos, tiene el marcador, tiene todo. Ahora tiene que solamente esperar a que Mitre se desordene atrás. Y bueno, y si quiere, puede ser totalmente una fiesta para el hincha franqueado. Que vino en buen número a la cancha, la gente de Guaraní, buena cantidad de gente. Ahí empiezan a escribirnos en el chat. Bueno, mucha gente que se calienta a Guaraní, que grita el gol. Bueno, les agradecemos por acompañarnos, por compartir también la transmisión. Por supuesto que nos pone muy a gusto que elijan la coproducción de Gol del Vestuario y Bravo Producciones para seguir esta transmisión. Media hora de este primer tiempo, hoy miércoles 8 de diciembre, día feriado en toda la República Argentina. La tarde de fútbol y del bueno, realmente como es un clásico por un torneo de AFA, por el torneo regional amateur, con la victoria parcial de Guaraní 2-0, los goles de Alan Almirón y de Juan Manuel Rodríguez. A los 24 Almirón, a los 27 Rodríguez para marcar y gritar. Están atendiendo a Eduardo Flores. Bueno, pasa el tiempo. Con este resultado, Guaraní, bueno, lleva a 13 puntos, claramente gana el grupo. Pero atención, porque Mitre y Sporting quedan con 5. El Olimpia con 4. Mitre recibe a Olimpia el próximo domingo y Sporting visita a Guaraní. Bueno, hasta se podría dar que Olimpia ganando aquí pueda clasificarse si Sporting pierde con Guaraní. Si vemos, si Sporting lo gana Mitre la próxima, si Sporting lo gana a Guaraní la próxima fecha y Olimpia gana acá, clasificaría a Olimpia también. O sea, acá todo punto vale. Así es, atención, ataca ahora Mitre, va buscando el descuento el equipo de Bruno Morsecchi, la levanta Alejandro Sánchez, la peina Esquivel, como puede, allí la va a buscar Silveira ante la marca del Gato Mota, la revienta Ardetti, ahí está el número 5, salta Ardetti contra la presencia de Schmidt, la volea ahora de Schmidt, la para bien Ulises por Silveira, era Mauro Gómez para Ulises, le va a pegar Silveira, le dio Silveira, Eduardo Flores, que atesora ese esférico en sus pechos, se la queda y Mauro Gómez le hace una patadita, le tira polvo en la cara. Bueno, está jugando un partido aparte. Mauro Gómez, que ya está amonestado. Media hora de juego. Está ganando Guaraní 2-0. Acá lo que va a contar la próxima fecha
en caso de que gane Sporting y Mitre, es el gol de diferencia. Sí, señor, O exactamente. sea, acá también Mitre se está jugando también no quedar afuera por gol de diferencia, en caso de ganar la última fecha. Claro, claro, exactamente. Con estos resultados estamos hablando, por supuesto. Atención porque aquí la maneja Guaraní, la va reventando del fondo. La venía sacando bien parado por allí el jugador Pitilo Vera. Salta Morel, le queda el Tarro Pérez y la Bartolí ahora Alejandro Sánchez, el capitán, el gran capitán Sánchez. Silveira que buscaba, Mauro Gómez se la pasa a Liga a Ulises Silveira, le va a quedar a Barrientos. Ahí está Matías con un caño contra Esquivel. Luego Rodríguez, autor de gol, marca abajo. Bien parado por allí Esteban Morel. Me gusta el partido que está haciendo Rodríguez por el costado izquierdo, por aquel andarivel. Decíamos, ¿no? Pide pista a Barinaga para volver, pero ¿a quién va a sacar? Al Pájaro Benítez, a Rodríguez, a Balsajía, como realmente se le complica la cosa a Polaco Marazuk. Pelota por izquierda, a correrla González. Charlie González contra Tarro Pérez. A ver qué hace el número 11. La aguanta, pone la espalda contra la presencia del chaqueño. Falta del Tarro Pérez, tiro libre para Mitre. Lo tienen que hacer rápido. 32 minutos y medio. Está ganando Guaraní 2-0. Goles de Almirón y de Juan Manuel Rodríguez. Un buen primer tiempo, en definitiva, del equipo que dirige el Polaco Marzuk. Levantan el balón. Allí va al centro pasado, saca Rodrigo Lechner. La viene a buscar, la viene jugando bien para abajo Ardetti para Almirón. El rebote lo va tomando Benjamín Benítez. Pelota de Benítez para el número 8. Ahí está Morel. Morel se trastabillaba, no podía hacer pie Cardoso. La recupera Guaraní. Salta ahora el Chucky Esquivel. A la mitad de la cancha esa pelota agarró Ardetti. Cambio de frente de Ardetti para Pájaro Benítez. Corre el Pájaro Benítez contra marca de Pitilo Vera. Lateral para Bartolomé Mitre. Mitre no encuentra su juego, no encuentra la manera de penetrar la defensa de Guaraní. Lo vemos un poquito perdido, ¿no? A ver ahora qué pasa. Pelota para Esquivel. Saca Roa. La va a correr Cardoso. Se impone Almirón. Abajo fuertemente. Se arrojaba. Era González. Será saque de banda para Guaraní Antonio Franco. Carlos González. No, se empieza a ver gestos de impotencia, ¿no? en los jugadores de Mitre. La saca Mota. Bien por el gato Mota. La va a buscar el Nacho Balsangía como se la baja el Mirón. La para el número 10. De vuelta para Nacho. Surge Sánchez. Nacho la pone de primera. La va cortando ahora Pitilo Vera. Pitilo para la corrida de González. Traba abajo Ardetti. Viene a tomar la Benítez. Benítez con el Tarro Pérez. El rebote favorece a Ardetti. La tiene Alejandro Sánchez que quedó parado como un mediocampista central. La puntea Mota. Mota para el Pájaro Benítez. Pone el pecho al Pájaro. Ahí está el ex hombre de Huracán de Goya. La va reventando el Tarro Pérez. El esférico le va quedando entonces al número 7. Está el Pájaro. Bien por Benítez. Pelota profunda. Corre Rodríguez. Lo marca Benjamín Benítez. El taco de Rodríguez. Corner. Corner para Guaraní. En 34 minutos se acrecienta el triunfo de la franja. Guaraní aprovecha el desorden de Mitre, la falta de juego, la falta de fútbol, ¿no? Y trata de llegarle por todos los lados. Atención, va por más. Remate al arco. Buen zurdazo. Había sido de Pablo Mota, el gato Mota. Será saque de arco para Mitre. 35, quedan 10 para que termine el primer tiempo. Aquí en el Tito Cucharoni con goles de Almirón y de Rodríguez. Guaraní gana. No golea, pero gusta. Un poco gusta Guaraní. Gana 2-0 tranquilamente, juega su juego. Lo trae a Mitre, espera que se desordene atrás y aprovecha el contraataque. Buena corrida de Schmidt. Va el flaco Schmidt, foul. Tiro libre para Mitre, que intentará irse al vestuario. Todavía falta igual, pero intentará por lo menos descontar el marcador para soñar. Bueno, ayer pasó algo similar. Ayer Olimpia le ganaba 2-0 a Sporting y se lo empataron. Bueno, Sporting estaba más que perdido ayer contra Olimpia y el segundo tiempo remontó. Esperemos, un gol ahora es otro partido en el segundo tiempo. Vamos a ver un poquito, va a haber un fútbol un poquito más fuerte, ¿no? Vamos a ver a un Mitre más buscando por ahí el empate en el segundo tiempo. Sí se da el gol ahora antes del descanso. Exactamente. Mientras entran para atenderlo a uno de los jugadores de Guaraní que quedó golpeado. Estamos viviendo el fútbol del torneo regional amateur. El próximo fin de semana, el próximo domingo, se termina la fase de grupos. Ya Guaraní clasificado. Esperamos para saber si va junto a él, si va a Sporting, si va a Mitre, si va a Olimpia. Todavía no está nada dicho. Y después ya arrancarán las etapas de mata-mata, de eliminación directa, los playoffs, como quieran llamarle. Recordemos que en el torneo breve que se hizo a principio de año, ningún misionero llegó.
ni Guaraní ni Atlético Posadas. Quedaron eliminados a manos de Victoria de Curuzó Cuatiá. Tiro libre para Mitre. 36 minutos. Atención con esta jugada que puede arrojar el descuento del equipo local aquí en el Tito Cucharoni. Vendrá el remate de Esquivel al arco. ¡Oh! Eduardo Flores. Sin problemas el arquero del equipo de Villa Sarita. Creo que estaba más para un centro que para pegarlo al arco, pero bueno. Sigue sin ideas Mitres. Más que seguro vamos a ir a un descanso con el marcador totalmente a favor de Guaraní Antonio Franco. La saca Flores. Allí el zurdazo de Eduardo Flores. Salta y cabecea Schmid. También hace el propio Rodrigo Lechner ahora. El rebote lo va tomando el 8 Morel. Ahí está Esteban Morel. Le pasa uno bueno. Le queda ahora a Cardoso. Cardoso pierde contra Ardetti. Schmidt ahora también. Lo tiene el 10. Pero por ahora el doble 5 de Guaraní le gana el doble 5 de Mitre. Ataca Mitre. Pelota profunda. La Bartolea. Lechner le pega mal. No le favorece el pique. Salta nuevamente Lechner. Parecía mano de González. Le queda ahora Morel. Aquí va el número 8 Morel. Sacaba del medio esa pelota Ardetti. La recupera Mitre. Atención. Se viene Benja. El centro de Benítez. Buena pelota cortada. Llevaba comba ese envío. Buscó a Pitilo Vera. No fue bueno el salto del 3. Saque de arco para Guaraní. En 37 gana 2-0 el equipo de Villa Sarita. Bien, Mitre busca por arriba, busca con los centros, con algún pelotazo que otro. Pero sin una idea clara, sin un juego claro, el Guaraní por ahora lo espera. Va a sacar Eduardo Flores, el portero goleador del equipo rojiblanco de la franja. Allí Flores, zurdazo de Eduardo, ganaba de cabeza González, afuera. Imagino yo, en el segundo tiempo, a Manolo Sánchez Ocaña o a Feinstein, no a un delantero más en Mitre, porque ya tiene que jugarse Morseski a buscar lo que sea el punto, el empate. A tener que va a ser el Tarro Pérez. Allí está el juego de Tarrito Pérez, la viene a buscar, a peinar a Alejandro Sánchez. Sacaba como podía para allí Benítez. El rebote le favorece a Benítez, al Pájaro. Va el Pájaro a Benítez, son 3 contra 2. El Pájaro para Balsajear, como de vuelta para el Pájaro. Adelantado, dice el juez de línea Cardoso. Offside de Benítez, indirecto para Mitre en 38 minutos. Y adelantado con lo justo, porque tardó un segundo por ahí en dar el pase. Mitre totalmente desarmado atrás, totalmente desarmado. Vemos a un Guaraní que no te perdona, te ataca con 4. Atención, se venía la salida, la peina Mauro para el Silveira. Va Ulises Silveira buscando la pelota, parecía mano de Ulises Silveira. La va sacando como puede Roa. La mandó a la calle Roa. Lateral para Mitre. 39 minutos tenemos de este primer tiempo, pierde 2-0 Mitre. Va a buscar el descuento del equipo Aureazul. Ahí está el balón para Schmidt. La toma el 10. Schmidt que la jugó con el 5. El 5, ¿quién es? Cardoso, por supuesto. Cardoso Ismael, falta de Cardoso. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Gestos de desánimo, ¿no? Los jugadores de Mitre porque están perdiendo y no encuentran la pelota tampoco. La pelota, no encuentran juego y no le encuentran a sus compañeros adelante, ¿no? Buscan por ahí alguna ventana, algún espejo ahí para jugar alguna pared, pero no encuentran el juego que están pensando. 40 minutos. Va a sacar Eduardo Flores, goles de Almirón y de Rodríguez para que gane Guaraní. Por ahora 2-0. Levanta Flores, la para Almirón con dificultades. Lateral para Mitre. Lo va a hacer el Chucky Esquivel. El número 4 del conjunto azul y amarillo, el campeón de la Liga Posadeña. Allí está Esquivel, jugando Esquivel, saca de cabeza a Roa. De vuelta lateral, que va a favorecer al equipo local. Allí lo van haciendo. Pelota para Mauro. Mauro Gómez con el 10 Schmidt. Cambio del frente de Schmidt. Corre por allí Pitilo. Viene Ángel Vera. Se le muestra a González. Va para Charlie. Ahí está González. González que mete el taco para Pitilo. Corre Pitilo contra la marca férrea y buena del Tarro Pérez. El lateral para Guaraní. Eso es lo que indica en línea. Se enoja la gente de Mitre. Pero lateral para la franja. Parece tener todo más que tranquilo Guaraní, ¿no? Está jugando tranquilo, está esperando el pitido para ir al descanso. Vemos a Guaraní esperándolo a Mitre a ver si en una de esas le queda alguno. Había falta ahora de Balsajear como tiro libre para el conjunto de Mitre. Está ganando Guaraní 2-0. Con este resultado se asegura la zona
Aquí Pitilo. Era el Chucky Esquivel de pecho Esquivel, pero lo va sacando Rúa contra la marca de 2 jugadores de Mitre. Esa pelota va a caer ¿a dónde? Ay, casi cae a nuestra cámara. Están apuntando a Nico con ganas, los jugadores de ambos equipos. Pelota que va a buscar ahora en el Salto Guaraní. Toma bien para allí Rodríguez. Rodríguez para Minón. Pelea contra Cardoso. Rebota en Cardoso. El remate de Rodríguez. Lateral en favor de Guaraní. Y Cardoso, Ismael, le rezonga a sus compañeros, ¿no? Dice, ayúdenme a marcar porque si no va a ser muy difícil así. Claro, se van los laterales y el fondo queda totalmente vacío. Vemos a ver ahora, ataca Mitre con Silveira, marcado por Barrientos. Le pone el cuerpo a Barrientos, se rehizo el ex hombre de Quilmes. Se va afuera, será tiro de esquina para Mitre. Tiro de esquina para el equipo Auriazul en 42 minutos de este segundo tiempo. Perdón, primer tiempo, 42 minutos. Es tiro de esquina en favor del equipo azul y amarillo. Le va a pegar Esquivel. Llevará peligro esta pelota, ¿eh? Atención. Va Silveira, va Mauro Gómez, también Alejandro Sánchez. Le espera Schmidt. Ahí vino el centro pasado. ¡Oh! Pegó en Benítez. Será córner, ¿eh? Córner para Mitre. Diole pájaro a Benítez. Córner para Mitre. Mitre busca por arriba. Vamos a ver si se le da. Hay que estar atento en el contraataque de Guaraní, ya que está Almirón y Rodríguez. Así Dos es. jugadores rápidos. Sí, veloces, peligrosos. Tiro de esquina para Mitre. Va por arriba, por el descuento. El cuadro de Bruno Morseski, el campeón posadeño. Allí Rioja levanta, da la orden, vino el centro. Oh, pasado, puede ser el descuento. Ahí está Sánchez. Abajo del arco, la terminan sacando justo. La va sacando. Por allí Barrientos, córner para Mitre de vuelta. Estuvo el descuento, estuvo al caer el gol de Mitre. Empieza a merodear. Es el momento en el que más peligro lleva el equipo local. Mitre sabe que le puede marcar a Guaraní. Es cuestión de insistir, de tratar de llegar con jugadas, con alguna, por ahí un cabezazo de sus grandes cabeceadores que tiene, como Ulises Silveira. Esperemos que... Sí, ahí están discutiendo Lechner, Sánchez con Rioja, ¿no? El árbitro de partido. Delogando, bueno, se vendrá el córner, le va a pegar Esquivel. Allí levanta Esquivel, primer palo, Flores la manotea, la va sacando después el rebote. Por allí Pablo Mota. Y ahora Benítez corre Almirón. Va Almirón contra la marca muy buena de Cardoso. Pone el cuerpo el hombre de Mitre. Será el lateral para Guaraní, Antonio Franco. 43,5. El partido está 2-0 para la franja. Estamos en el primer tiempo. Goles de Almirón y de Rodríguez. Buen triunfo por ahora del equipo de Villa Salita, que continúa invicto. Y hasta acá suma 4 de 5. Espectacular campaña. El equipo que dije, le puede comer Azuk. Ataca Guaraní, el centro de Rodríguez, pero está el pecho de Benjamín Benítez. Ahí está Benítez, la termina sacando Benja. La salta ahora Mauro Gómez, era Silveira para Mauro. Oh, Rodrigo Lechner, se impone el rosarino. Lateral para Mitre. 44 minutos de juego. La ponen para Mauro. Ahí está el hombre de fútbol de República Dominicana. Sigue Mauro Gómez, pasó bien. El número 9. Va Mauro Gómez, centro rasante. Remate el arco de González. Y le queda Eduardo Flores, que acomete esa pelota y le da respiro a la defensa de Guaraní. Mitre en los últimos minutos trata de organizarse un poco, jugar por abajo, llegar por los costados, como lo hizo al principio del encuentro, ¿no? Tratar de llegar por los costados con Morel, ¿no? Cosa que le venía resultando al principio. Luego llevó los pelotazos y Mitre puso su juego y bueno, así está el marcador 2-0 a favor de Guaraní. La terminaba sacando Schmidt. La busca el Gato Mota. Le queda ahora Mauro Gómez. Traba Mauro. Saca como puede del fondo para allí Barrientos. La juega ahora Chucky Esquivel. El pase no es bueno. Le va a quedar al Tarro Pérez. Tenemos 45 ya. Estamos en tiempo de adición. Se va el primer tiempo. Estamos aquí en el Tito Cucharoni. Benítez para Balsagiacomo. Surge Alejandro Sánchez. Ahora Cardoso para Ale. Ahí está Sánchez. Traba abajo contra Tarro Pérez. Lateral para Guaraní. Antonio Franco. Tres más indica el árbitro del partido. Recordemos que se paró para tomar agua. También hubo algunas detenciones con algunos jugadores caídos. 45,5. No pareciera tener muestras de recuperación el equipo de Morseski. Aquí la va manejando Mitre. La saca Alejandro Sánchez. Pelota que la baja bien el Gato Mota. Ahí está Mota, marcado Mota por la presencia de Morel. Trababa acá González. Era el lateral para Guaraní, Antonio Franco.
Bueno, Guaraní sigue jugando tranquilo, sigue manejando la pelota. Está a la espera de que termine el primer tiempo. Simplemente maneja la pelota, trata de cansar un poquito más al rival. Pelota que va alta. Allí la quiere buscar el número 11, la baja, va por allí Rodríguez. Falta. Mano. Tiro libre para el equipo de Guaraní. Antonio Franco, que quiere irse al vestuario con una victoria más abierta, más abultada con el tercero. Allí el Gato Mota. Es un tiro libre también para que le pegue al Mirón, pero en realidad el Mirón la va a buscar. Evidentemente, lo que van a hacer aquí es o que Rodríguez le pegue al arco o que meta un centro punzante. En la última jugada del primer tiempo. Allí Schmidt, el más alto, se coloca en la barrera, 3 en la barrera. Por afuera, cuidado, Cuidado por afuera, le va a pegar el Gato Mota. Ahí está Mota, no, es para Rodríguez. Viene Rodríguez por afuera, rebota en Schmidt y salta de cabeza Silveira. La baja ahora Cardoso. La pelota quedó bollando en el aire, la terminan sacando Schmidt. El rebote para Silveira. Son 2 contra 2. Saca Roa. Piga en el cuerpo de Morel. La cobertura. Buen enganche de Rodríguez. Bien por el número 11. Rodríguez tocó para Mota. Se va afuera ese balón ahora. Será lateral para Mitre. Mota le dice de todo al jugador Rodríguez. Lateral para Mitre. En 47. A saca Rodríguez. Autor de un gol Rodríguez. Lo mejor del partido, El jugador Rodríguez, buen partido. Está haciendo Juan Manuel, que viene de disputar partido con Gimnasia y Grima en Concepción del Uruguay en el torneo Federal A. La maneja Mitre ahora. La va a buscar el Abuelo Azul, que el descuento con Charlie. Ahí está González. González conduce. Demasiado para mi gusto. Pasó entre 2. Buena apertura por izquierda. Centro de Pitilo Vera. Centro para el segundo palo para Mauro Gómez. Afuera, afuera, afuera. Saque de arco. Bien, tenía linda chance, linda llegada para Mitre, pero le picó mal y la pelota, bueno, se fue. Final. Final del primer tiempo. Futboleras, futboleros. Aquí en el Tito Cucharoni, en el Ernesto Cucharoni por la fecha 5 del torneo regional amateur. Está ganando Guaraní 2-0 con goles de Almirón a los 24 y de Juan Manuel Rodríguez a los 27 minutos. Nos analiza, lo comenta el primer tiempo Nicolás Gómez. Un partido que al principio fue bastante interesante, bastante trabajado por ambos equipos. Sin embargo, de a poquito Guaraní fue imponiendo su juego, fue manejando la pelota, fue aprovechando los huecos que dejó Bartolomé Mitre en el fondo. Y bueno, llegaron los 2 goles por parte de Alan Almirón y Rodríguez. Vamos a hacer una pausa y enseguida ya tenemos para los segundos 45 minutos aquí en el Clásico Posadeño. Por ahora es triunfo franjeado, por ahora Guaraní lo gana por 2-0.
Para Pitilo. Viene Vera. Centro de Vera. Es interesante el servicio de Vera. Sale Flores. En dos tiempos. Por los costados, de llegar por las bandas. En este caso estuvo cerca Gómez, estuvo cerca del gol. Vamos a ver cómo le sigue este juego Bartolomé Mitre. Va a sacar la pelota el número 1. Ahí está el arquero guaranítico, Eduardo Flores, un brazo de Flores alto.
El zurdazo, la pelota le va a quedar ahora en el centro del campo a Schmidt. Schmidt para Ale Sánchez. Ahí está Alejandro, custodiando la pelota en la mitad de la cancha. Va el capitán. Sigue Alejandro Sánchez, pasó bien. Buen toque para Urunaga. Corre Ezequiel, marca Mota. Lateral para Mitre. En 3 minutos y medio. Va insistiendo Mitre, buscando el descuento que le permita ponerse en partido como se dice habitualmente. Pelota para Benjamín. Ahí está Benítez. Benítez, el cambio de frente bueno para la aparición de Pitilo Vera. Va al zurdo. Ahí está Vera. Vera la jugó por abajo para Mauro Gómez. Mauro Gómez marcado por 4 hombres de Guaraní. Tiene que retroceder. Bien para Vera. Vera y el zurdazo hacia la puerta del área. La bajan para Mauro Gómez. Le dio mordido Mauro Gómez. Ulises Silveira la va a buscar, pero no llega esa pelota. Silva la gente de Guaraní. Saque de arco para la franja. Bartolomé Mitre hace lo que hizo en los primeros minutos del primer tiempo, jugar por abajo, tratar de manejar la pelota. Vamos a ver cuánto le dura esta idea de juego y si logra descontar en estos primeros 10 minutos. Va sacando Flores. Allí Eduardo Flores. Apeinaba Schmidt. Balón para Rodri Lechner. Bartolea. Esa pelota de Rodrigo Lechner. Pica y será de Javier Galeano. Ahí está el número 1 de Mitre. Sale jugando por abajo para Benjamín Benítez. Ya se plantea todo como se suele decir, a la carga Barracas. A la carga Mitre. Derechazo largo de Benjamín Benítez. Alto para que la busque peinar Urunaga. Le queda Mauro. Ahí está Mauro Gómez. Juega una buena conexión ahora para Pitilo Vera. La busca Silveira. Ulises Silveira no pudo pegarle. Le dan el cuerpo a esa pelota. La aguanta Ulises en la raya del fondo. Le pegó Ulises. Rebota en Pérez. Es córner para el equipo de Bartolomé Mitre, que no cesa en su búsqueda del descuento. Pudo concretar el remate Ulises Silveira, pero ganó un córner que puede llegar, que puede ser importante para Bartolomé Mitre. 5 minutos. Partido 0-2, gana Guaraní, goles de Alan Almirón y de Juan Manuel Rodríguez. Va arriba por la fuerza aérea Bartolomé Mitre, que anuncia que su vuelo sale con partida y llegada hacia el cabezazo, pelota pasada. ¡Ah! ¡Increíble! Abajo del arco, se lo acaba de comer de manera inesperada el jugador Cardoso. Era Mauro Gómez. Abajo del arco, una situación inmejorable, Oportunidades ya claras para Bartolomé Mitre en menos de 10 minutos. Claramente el técnico habló muy claro en el vestuario, ¿no? Porque salió otro Mitre a jugar el partido. Va sacando la pelota del arquero Eduardo Flores. Saltaba Alejandro Sánchez. La viene a buscar Schmidt. La peina Schmidt. Queda corto. La recibe el Pájaro Benítez. Otro el Pájaro Benítez para Altarro Pérez. Ahí está el número 4 Pérez marcado por Silveira. Sigue Pérez. La puntea para Benítez. Afuera. Mal envío del chaqueño. Saque de banda para Mitre. Para hacerlo está Ángel Pitilo Vera. Ahí el número 3. La juega Pitilo. Arriba para Mauro. Mauro es Gómez. Salta Gómez contra Silveira. Se cae al suelo Ulises. No había falta. La empuja Mauro Gómez. Hace falta contra Mota. Se la lleva, sin embargo, ahora Matías López, el autor del gol en Villa Sarita hace un par de semanas. A maneja bien Urunaga. Urunaga largo. Urunaga. El intento es bueno. La ejecución es mala. Saque del arco para Guaraní. Otro remate al arco de Mitre. Tenía para seguir jugando. Sin embargo, decidió el remate al arco. Tenía tres de este costado para por ahí intentar un centro y por ahí generar un poquito más de peligro. Va a sacar desde el arco Eduardo Flores nuevamente. 7 minutos de juego, está ganando Guaraní 2-0. Estamos en el segundo tiempo, aquí en el Tito Cucharoni, uno de los templos del fútbol misionero. Aquí hubo fútbol de primera división en 1972 y en 1975. Aquí hubo fútbol de primera, así que es una cancha con muy rica historia. La maneja ahora Mitre. La pelota va por el costado izquierdo para Pitilo Vera. Vera con Schmidt. Schmidt que juega rápidamente por el círculo central con Mauro Gómez. Pivotea bien Mauro. Abrió Mauro para la corrida de Esquivel. No puede pararla Esquivel. Arremete Mota ahora. El contragolpe con el gato Almirón. Ahí viene Alan Almirón. Por el medio se va cerrando Balsajía como insiste Alan Almirón. Llega hasta el fondo. Se le va la pelota. Saque desde el arco para Mitre. Respira el cuadro de Bruno Marzeski. Bueno, un pequeño desconcierto en la mitad de la cancha de Bartolomé Mitre que casi genera peligro para el arco que defiende Galeano, ¿no? En este caso lo vemos un poquito cansado a Almirón. Va sacando Javier Galeano. La peinaba en mitad de cancha el hombre de Mitre a Benítez. Pelea ahora Matías López. Urunaga.
La acción de Urunaga con el 5, con Cardoso. Ismael Cardoso. La cambia de frente Cardoso para Mauro Gómez. La peina Mauro. Se la lleva o intenta hacerlo por lo menos Pitilo Vera. Ahí está el número 3, bien por Pitilo Vera. Pasa contra el Tarro Pérez. Vera contra Pérez. Insiste Vera. Centro de Vera. Pasado. Saca de cabeza Barrientos. El rebote de Mauro Gómez. Le queda Schmidt. Aparece el número 10. La juega para Cardoso. No, se la lleva Schmidt. La pone por abajo para Benjamín Benítez. Tenemos 8-0-2. Está el partido. El marcador gana Guaraní. Ahí está Benítez. Derechazo de Benjamín Benítez. Pasado. La peinaron para Silveira. Nos llega Ulises Silveira. Sale Flores. Casi el Tarro Pérez en contra. Se la quiso alcanzar de cabeza. Eduardo estaba desacomodado. Venía a buscar la pelota. Casi en contra. No se entendió, no lo escuchó quizás el grito del arquero y casi le complica la salida del fondo para Guaraní. Era un blooper que hubiese ayudado a Mitre a meterse en partido. Tenemos 9 ya. 2-0 gana Guaraní este segundo tiempo. Este partido por ahora, con este resultado, Guaraní se va a 13. Claramente ganador de la zona. Mitre se queda en 5 junto con Sporting. 4 para Olimpia la próxima semana, el próximo domingo. Aquí Mitre juega contra Olimpia y Sporting visita a Guaraní en Villa Sarita. Aquí está metiéndola Ardetti, Cerdá en Silveira, le va a quedar a Javier Galeano. Ahí el arquero de Mitre. Muchas gracias a la gente que nos sigue, que se suma, que se prende a la transmisión de Verbo Producciones y Gol desde el vestuario. Aquí estamos junto con Nicolás Gómez, que les habla Marcos Magás, viviendo el clásico del fútbol posadeño, viviéndolo por el torneo regional amateur. Aquí la baja Esquivel. Viene Esquivel, la puntea Rodríguez, lateral para Mitre. Ahí lo va a hacer Esquivel. Allí va el número 4. La pone Esquivel. La vino a buscar Urunaga. La pisa el 16. La mantiene. Era Matías López. Matías López que no podía. La recupera ahora Guaraní entonces. La ponen por izquierda para que la maneje, para que la maniobre. Roa. La va sacando como podía. El rebote de Barrientos a correr Silveira. Va Ulises contra el área. Ulises Silveira se tira al suelo. Silveira. Evidente simulación de Ulises. Aquí roba contra Silveira. La roba bien Ulises Silveira para Urunaga. Es Matías López. López con el 5. Cardoso quiere girar. Cardoso quiere encontrar pase para Schmidt. Antes cortamos bien Benítez. El rebote. Una carambola. Le revienta Rodrigo Lechner. Corre Esquivel. Cabecea Esquivel. La dejan en el campo de juego. Va a buscarla Sánchez. Salta Benítez. También salta Rodríguez. Le queda Cardoso. Ahí está Ismael Cardoso. La jugó hacia el centro del campo de juego. Otra vez Esquivel. Y ahora rebota Nardetti. La pone de cabeza Cardoso. Cardoso para Ale. Ahí está Sánchez que la aguanta, Sánchez que custodia, Sánchez que gira y toca para su compañero, para Esquivel, derechazo frontal, allí va el envío largo de Esquivel contra el área, corre Mauro Gómez, le va a pasar Pitilo Vera, visite Mauro, ya le pasó su compañero, sin embargo prefiere jugar centrado para Schmidt, ahí viene Schmidt, va el número 10, hace la pausa Schmidt, el para Mauro, le va a pegar, Mauro Gómez, muy bien abajo marcando Mota, leyó la jugada Mota, vio que se venía el remate y lo cortó, y ahora sale jugando Ardetti, y la puntea, buen cambio de frente para Pájaro Benítez, corta Benítez, Benjamín Benítez termina cortando, ahí la disputa de Pitilo Vera contra presencia de su marcador Ardetti. Falta de Ardetti. Tiro libre para Mitre en 11 minutos. Empuja a Mitre y trata de acorralarlo a Guaraní. Trae estos primeros minutos. Lo vemos a Mitre bastante metido buscando el descuento. Le va a pegar Benjamín Benítez. Va Mitre por el descuento. Ahí está Benjamín Benítez. El envío abierto, la peina Schmidt. Correrá Cardoso. Flores, se le escapa acá. Flores. En 2 tiempos el arquero se termina quedando con ese cuero. Muy bien, llegaba, casi le complicaba al arquero la mala salida de su defensor. Sin embargo, la pudo controlar en 2 tiempos. Va a sacar Flores. 12 minutos de juego tenemos con goles de López. Perdón, de Almirón y de Rodríguez en el primer tiempo. Está ganando Guaraní por 2-0. El próximo domingo, Guaraní será local de Sporting y Mitre será local nuevamente en esta cancha frente a Olimpia, obligado a ganar en ese partido el conjunto auriazul, porque por supuesto que está bien, con un empate para ahí podría llegar a clasificar si es que Sporting pierde con Guaraní, pero ya sería empezar a especular bastante. Saque lateral, allí la peinaba y la metía Urunaga, la cobertura de Barrientos se la roba el hombre de Mitre, venía Matías López, se le terminó la cancha, saque desde el arco, no, córner, dice el juez, tiro de esquina para Mitre, ni los jugadores de Mitre se lo están esperando, y ellos habían avivado que era córner para Mitre. No se entendieron entre el árbitro y el juez de línea, uno cobraba una cosa, el otro cobraba otra cosa. A mí me da la impresión de que Matías López se la roba y se le va a él, que era saque de arco para Guaraní. Eso es lo que dice Rioja. Va a sacar entonces Guaraní. Franco Rioja es el árbitro del partido. Roque Ramos y
Guillermo Cardoso. Rioja y Ramos son de Posadas, Cardoso es de Virasoro. La terna arbitral del encuentro aquí en el barrio Rocamora. Saca Eduardo Flores, levanta Flores, un brazo de Flores se alza. Viene Schmidt, la viene a buscar Matías López, la marca, la cobertura es de el jugador Roa. Sí, Manu Roa, lateral para Guaraní. Tenemos 13 ya. Ahí está Roa. La pone Roa en el cielo. La va a buscar Schmidt. Atención porque se la lleva Nacho Balsangia. Como ahora arremete bien Rodríguez. ¿Qué pasó? Se había ido esa pelota lateral para Mitre. Bueno, sigue jugando entonces Mitre. Cambio de frente de Mitre para la corrida de Mauro Gómez. Viene Mauro Gómez, pelea contra Tarro Pérez. Choque de titanes. La va soltando para Cardoso. Cardoso gira justo cuando lo marcaba Benítez. Toca para Schmidt. Schmidt de vuelta para Cardoso. Cardoso que mira, busca encontrar un pase y lo hace con el número 3, con Pitilo Vera. Vera en la conexión ahora con el 7. Aquí va Silveira. Silveira para meter el centro. Silveira rebota en la marca de Lechner. Lateral para Mitre en 14 minutos. Allí lo van a hacer por arriba a Mitre, a buscar el descuento. Cuando queda todavía media hora, quedó mucho de partido. Silveira que no puede. Lechner, que la Bartolea. La viene a buscar, la viene a bajar. Intenta hacerlo Pitilo Vera. Corre Benjamín Benítez antes de que se vaya esa pelota. Ahí está Benjamín Benítez contra la marca de Mirón. Juega para Cardoso. Cardoso, Ismael Cardoso. La suelta con Esquivel, lo van a presionar. Ahí está Esquivel, zurdazo de Esquivel. La regala Esquivel. Salta el Tarro Pérez contra Mauro Gómez. Viene a buscarla a Rodrigo Lechner. La cabeza de Lechner, pelota a la mitad de la cancha. Ahí la tiene Pablo Mota. El Gato Mota que la levantó con mucha fuerza. Y va a ser del arquero galeano, comenta Nicolás Gómez. Bueno, Sánchez y Cardoso en Mitre están comandando el equipo, están organizando la mitad de cancha, tratan de manejar la pelota, de hacer llegar la jugada a sus delanteros. Hasta ahora está saliendo todo correcto, le falta el gol. Bueno, se viene Darío Cardoso en Guaraní, número 16 del equipo franjeado. Si es que lo ve Franco Rioja, lo habilita. Vamos a ver, pareciera que sí. ¿Quién se va? Mira, busca al jugador que tiene que reemplazar. Creo que es Ardetti. Ardetti parece. Sí, señor. Se va a retirar Ardetti. Y la primera variante en Guaraní. No queda claro, ¿no? ¿Quién se va? Pero sí, se va Ardetti, ¿no es cierto, Nicolás? Sí, se va Ardetti al final. Estaba haciendo tiempo, más que nada. Bueno, Claro. Marsuk supo que le estaban... que Mitre estaba manejando la pelota en la mitad de cancha y bueno, decidió renovar el medio campo. Bien, así es en la cancha Darío Cardoso. Hace gestos barrientos. Hace gestos a sus compañeros como diciendo salgamos, no nos arrinconemos, porque Guaraní está muy metido contra su área. No, le están esperando demasiado. Guaraní le está dejando jugar mucho a Bartolomé Mitre y se le puede complicar a Guaraní. La gente de Mitre reclama que hace tiempo Guaraní. Hay salida de arco para Mitre, lo va a hacer Javier Galeano. Tenemos 16 minutos y medio. Está ganando Guaraní 2-0. Allí Galeano lo metía el derechazo largo. El remate de Galeano venía para Schmidt. La peinan, la baja Silveira. Bien por Ulises para Urunaga. Tiraba el taco Urunaga, la marca de Barrientos. La termina reventando Barrientos. La va a buscar ahora el pájaro Benítez. Ahí está Benítez contra Schmidt. Por el cuerpo viene el Schmidt. Schmidt que va jugando para Pitilo Vera. Vera con Silveira. Revienta Tarro Pérez. Le queda ahora Alejandro Sánchez. Se la lleva el capitán. Ale Sánchez que no puede. La Bartolea roba. La viene a buscar contra Esquivel. La saca Esquivel. Bien por Esquivel. Y ahora el juego que venía profundo para la corrida de Matías López. Será lateral para Mitre en 17. El partido está 2-0 para Guaraní Antonio Franco. La tarde de mucho sol, de mucho calor. Aquí en este feriado de 8 de diciembre estamos en el barrio Rocamora. Ahí vino el centro profundo para Mauro Gómez. Eduardo Flores sin problemas. Se queda con la bocha número 1 de Guaraní. Lo vemos a Sánchez jugando de volante por derecha, tratando de organizar un poco la delantera del conjunto de Bartolomé Mitre. Pelota dividida. Opa, casi nos revientan la consola. Estamos zafando del lindo, ¿eh? Sí, ya creo que es la tercera que va a la que viene para estos lados. Estamos bien ubicados. Lateral para Guaraní. Tenemos 18 de partido, está 2-0. Allí la pifia en la marca de Pitilo Vera, la cobertura de Benjamín Benítez contra la marca de Pájaro Benítez. Será saque de arco para el equipo de Mitre. Allí le van martoleando. La pelota que va a caer a la presencia
Y la búsqueda de allí de Urunaga. También Matías López, aparece el número 16. Está Matías López. López que busca el caño. Se la llega Matías, juega a 3/4 de cancha. El cambio de frente es bueno para Mauro Gómez. Quiere el descuento. Ahí está Mauro Gómez, la jugó Mauro. La viene a buscar Ulises Elvira, sacaba Rodrigo Lechner. Le va a quedar en la mitad de la cancha Almirón. Ahí está Capitán. Almirón la jugó por derecha. Corre el pájaro. No llega el pájaro. Lateral para el equipo de Mitre. 18:30. 2-0 gana Guaraní. Estamos en el segundo tiempo. La tiene Mauro. La cabecea Gómez. Gómez que la viene jugando para López. Va Matías López para buscar el rebote de Sánchez. Mauro Gómez. La bartolea Lechner. Pedía falta Lechner que no, dice el árbitro. Que sigue el juego. A la que dio golpeado el rosarino. Y otra vez encontronazos, discusiones. Que vos le pegaste, que vos no le pegaste. Bueno, se hace. Que fue una pelota que el campo de juego tampoco te ayuda, ¿viste? Quedó picando, la pifió el delantero y bueno, la patada se la llevó el defensor. Muy hablado. La gente de Guaraní entiende que hace tiempo. Claro. La gente de Mitre entiende que la gente de Guaraní hace tiempo. Claro, sí, se tira y bueno, ya aprovecha, ¿no? Juega con el reloj, se tira en un rato. Hace un tiempo están esperando que entre el cuerpo médico para atender al jugador. Estamos a través de Gol del Vestuario en coproducción con Verbo Producciones Oficial. Búsquenos en Instagram, Sport Show, Gol del Vestuario. Estamos en las redes. Les mando un saludo enorme a los amigos, a las amigas de Yerbal Viejo, la yerba más rica y sana de la provincia de Misiones, de Oberá para todo el mundo. Un saludo grande allí a Johan, que es nuestro amigo, es nuestra conexión, nuestro eslabón ahí con Yerbal Viejo. Muy rica yerba, la verdad, espectacular. Yerbal Viejo, búsquenlo en Instagram, Yerbal Viejo, porque la verdad se van a enterar y van a poder comprar también allí los paquetes de yerba muy ricos. Aquí se reanuda el juego. 20 minutos de partido, está por ahora 2-0 para Guaraní. La sacaba Matías López. La peina al pasar del pájaro Benítez. Devuelve Rodrigo Lechner. La viene a buscar Benjamín Benítez. Levanta Benjamín para Silveira. Corre Ulises. Marca el Tarro Pérez. Pone de cabeza de vuelta Benjamín Benítez. La revienta Rodrigo Lechner. La viene a buscar ahora en el salto Ismael Cardoso. Pelota a la deriva. Sánchez se impone por lo alto. Gato Mota. La van sacando del fondo. Lateral para Guaraní. 20 minutos. Se hace un poco ordinario el juego ahora. Ahora como que los dos entraron en un pozo, no generan ninguno de los dos. Bueno, Guaraní está tranquilo, igual están 2-0 arriba, no le importa mucho el juego quizás. Está esperando a que Mitre se termine de desarmar, ¿no?, en la parte del fondo y aprovechar por ahí algún contraataque. Un saludo para Aida Zarza, del Club de Abuelos Santa Lucía. Aida, una querida amiga que es futbolera, bien futbolera, hincha de la picada, pero en realidad le gusta el fútbol todo. Así que un saludo grande para Aida Zarza y su familia. Ataca Guaraní con el Tarro Pérez, le pegó Pérez, el rebote, la va sacando del fondo Benítez, la viene a buscar ahora y la va devolviendo con la cabeza Matías Barrientos, la baja López, ahí está Matías, el número 16, López, aguanta López, juega por lo bajo para el 7, Ulises Silveira, le pasa a su compañero, ahí está Schmidt, el Schmidt jugó en corto con el número 5, el que la puntea por allí era Ismael Cardoso, viene a buscar la roba, pone el cuerpo bien Matías López, allí López y la marca, sigue López, presionado por Roa, la quita abajo, en la marca Rodríguez, la traba abajo Sánchez sin infracción, sí, falta, dice Rioja, tiro libre para Guaraní. Y bueno, el partido ahora se juega en la mitad de la cancha, se juega bastante trabado, ninguno de los dos comparten idea y como hablábamos hoy en el entretiempo, si Mitre trata con un tipo de idea y si no le sale, bueno, empiezan los pelotazos. Almirón, corretea Almirón con la pelota manejándola entre sus pies, lo termina sacando bien parado para allí Pitilo Vera, la recupera Guaraní ahora. Primero con la presencia de Benítez y ahora con la marca de Darío Cardoso. Schmidt, arriba Schmidt, salta Pablo Mota. Otra vez presiona Benítez, falta el ataque del pájaro, tiro libre para Mitre en 22:30. Cobró antes la infracción roja, tiro libre para Guaraní. Entonces estamos en el segundo tiempo, está ganando Guaraní 2-0 aquí en la cancha de Mitre, en el estadio Tito Cucharones del barrio Rocamora, por la quinta fecha del torneo regional amateur. Ya Guaraní clasificado y con este resultado ganando además su zona. Mitre esperando el fin de semana para ver si puede meterse como segundo
al ganarle a Olimpia y que Sporting no lo haga contra Guaraní con este resultado. La maneja la franja con Tarro Pérez. Pérez que se la va llevando bien por el territo. Buena acción, puede ser el tercero. Ahí está. El disparo de Pablo Mota. Buen zurdazo junto al poste izquierdo de Javi Galeano. Se salva. Era un gol extraordinario con el sello de Crucero del Norte, pero con la camiseta de Guaraní. Y es bueno, Guaraní claramente le mandó un mensaje a Bartolomé Mitre: con 4 toques te puedo complicar la tarde. Así que vamos a ver si Bartolomé Mitre se despierta y empieza a atacar como lo hizo en los primeros 15 minutos. Cardoso, levanta Cardoso, la peina, se chocaba, se molestaba Mauro Gómez y Ulises Silveira. Allí la pife de Benjamín Benítez, lo quiere liquidar a Guaraní, se va llevando el avanzaje. ¿Cómo? Javi Galeano, cuando aparecía también en escena el número 11 Rodríguez, autor de un lindo gol y de buen partido, buen primer tiempo. La revienta Rodrigo Lechner, que ha mejorado también en el segundo. Tenemos 24 ya, gana Guaraní 2-0. La maneja Benjamín Benítez, la pone para atrás Benítez para Javi Galeano. Derechazo largo de Galeano, viene a buscar, la va parando Darío Cardoso. La pincha Cardoso, Ismael Cardoso, el 5 de Mitre. Sin embargo, ahora Guaraní va para liquidarlo, atención, está corriendo a toda velocidad de Pájaro Benítez, llega exigido el Pájaro, se le terminó la nafta. Será pelota para Mitre, pero pareciera que en cualquier momento le meten en tercera a Mitre. Sí, si llegaba el jugador, yo creo que se complicaba Mitre. Tenía 3 Guaraní atacando y ninguno de Mitre defendiendo. 24-25 ya. Partido 2-0 para Guaraní. Antonio Franco, goles de Almirón y de Juan Manuel Rodríguez. Estamos en Gol del Vestuario junto con Verbo Producciones Oficial. La maneja el Gato Mota. Mota para Lechner, a presionarlo a Ale Sánchez, lo revienta Lechner, la manda para que corra el Pájaro Benítez, la marca de Schmidt, en el fondo Schmidt, desordenado Mitre ahora para defender, presiona Rodríguez, también hace lo propio Gato Mota contra la presencia de Sánchez, Sánchez para Cardoso, Ismael Cardoso, pelota al cuerpo de Urunaga, la recupera Guaraní sin infracción, ataca Guaraní para liquidarlo, se proyecta Rúa, va Rúa para desbordar, hace la pausa, Rúa le pega, córner para Guaraní. Antonio Franco en 25 del segundo tiempo lo quiere liquidar el equipo de Marzuk. Creo que Guaraní en este momento creería yo que tendría que estar moviendo el banco. Los delanteros están bastante cansados. Exactamente, veremos si lo hace enseguida el polaco Marzuk. Tenemos 25, faltan 20 para que termine este juego. Vendrá el zurdazo, quiere liquidarlo Guaraní por arriba. Estamos en el Tito Cucharoni, torneo regional amateur del clásico posadeño. Ahí vino el zurdazo, la peinaron en el primer poste. La peinaba Benítez, afuera saque de arco. La va sacando Galeano. De arriba Galeano. La pivotea para encima Matías López para Mauro Gómez. Arremete bien de cabeza Darío Cardoso. De vuelta a Mauro Gómez. Se conocen, es Matías Barrientos. El número 6 el que marca para allí. Había full. Tiro libre para Mitre. En 3/4 de cancha. Y se vendrán las variantes en el partido. En este segundo tiempo, cuando tenemos ya 26:30 del complemento. Se viene Cabral. Vamos a ver por Ezequiel Monzón Cabral. Sí. De buen rendimiento en la Liga Posadeña, que se ganó un lugar ahora en el equipo de primera del torneo regional amateur. Primero el tiro libre. Bueno, primero el tiro libre. Ahí está el centro de Esquivel, pasado para Benítez. Pedían manos, córner para Mitre. Va por arriba a buscar el descuento el equipo local, el equipo de Rocamora, para que sea un final de partido a toda orquesta. Allí vendrá el córner cuando cae el sol todavía con mucha prepotencia sobre el campo de juego. Estamos aquí en Rocamora. Ahí viene el centro de Esquivel. Buscaba cabecear por allí, no podía López. La viene a tomar el lateral izquierdo. Ahí está Pitilo Vera. Vera tiene el pase, prefiere el centro. Alto el centro para Schmidt, la peinó Schmidt. Le va a quedar a Sánchez para darle. Ahí está Alejandro Sánchez, marcado Sánchez por la marca buena de Benítez. Y va a la contra. Y nace el contragolpe de Guaraní, lo puede liquidar aquí. Pase de Darío Cardoso para el Pájaro Benítez. Se proyecta a Mirón por el medio. Sigue el Pájaro por el segundo palo. Se muestra Rodríguez, pelota para Mirón. Ahí está Alan Mirón. Buena marca, justa, con lo que pudo de Urunaga. Traba Cardoso, pelea Cardoso, le queda al Mirón, la abrió bien para Rodríguez, puede liquidarlo. Rodríguez está adelantado. Marcaba el gol, pero estaba adelantado. Se salva Mitre.
Bueno, claramente Guaraní espera a que Bartolomé Mitre lo ataque, aprovecha el desorden de atrás y como hablábamos hoy en el entretiempo, ¿no? Con la vuelta de Barinaga, tranquilamente Almirón y Barinaga podrían hacer un tiempo cada uno, ¿no? Y mantener esa intensidad de juego que Guaraní propone. Así es, se va Benítez, Alejandro Benítez, el pájaro, para que entre Monzón Cabral, y también se va a ir Almirón. Alan Almirón. Cansado Almirón, corrió todo el primer tiempo y parte del segundo. Así es, para que ingrese el número 14, Brian Domínguez. Brian Domínguez entonces, y Ezequiel Monzón Cabral en el campo de juego para Guaraní. Las tres variantes que ya hizo Marsuk. Hizo dos por ahora de Morsecki para Mitre. Y Guaraní va por más. Atención, buena pelota para que vaya Domínguez, sale el arquero, sale el arquero. El arquero Galeano ante la presencia de Brian Domínguez. Saque de banda para Guaraní en 29. Bueno, Bartolomé Mitre entregado atrás, tratando de meter los jugadores, mayor gente posible en la cancha de Guaraní. Pero con los cambios que metió Guaraní ahora creo que se le va a complicar. Aquí la maneja la franja, se le escapa al número 14, a Domínguez. Saque manual para Mitre, está ganando Guaraní 2-0. Estamos en el torneo regional amateur, en la fecha 5. Con este resultado Guaraní gana su zona y Mitre tiene que esperar por el domingo para ver si puede clasificarse. Atención, Benjamín Benítez la dejaba picar y casi se le roba Balsagiacomo al número 1, a Javi Galeano. No ha participado mucho Balsagiacomo, pero como todo goleador, ustedes saben que le dejan una y pueden marcar. Upa, choque fuerte ahora de Lechner y falta de Lechner contra Gómez. Tiro libre para Mitre. Bueno, con lo poco que tiene Bartolomé Mitre, trata de llegar al rival y buscar el descuento. Como decía, Balsagiacomo, yo esperaba un gol de él. La verdad, pero como queda mucho todavía, tratemos de que este delantero de buena trayectoria, vamos a ver si llega al 4 de 5, ¿no? Exactamente. Hasta ahora tiene 3 de 5, 3 goles en 5 partidos. Hay muchas discusiones en los bancos. También fue muy hablado, muy peleado el partido de ida. Es normal, es un clásico. Ariel Abaca discute con Bruno Morsecki. También ahí se cruzan en Morsecki y el polaco Marsuk. En realidad también uno de los asistentes. Bueno, nada, es todo normal. Es un clásico, es caliente. Se juega mucho. Mitre está perdiendo 2-0. Y queda golpeado un hombre de Guaraní. Es Rodrigo Lechner. Claro, bueno, la gente de Mitre entiende que Guaraní hace tiempo con las caídas y los golpes. Pero bueno, aquí se golpeó fuerte Lechner. Claro, sí, cayó bastante fuerte. Aparte, la cancha acá es dura. Así que cualquier golpe arriba y que caigas mal ya es bastante considerable. Pero bueno, los jugadores aprovechan también. Hay un ratito, se quedan 2 minutos más para tratar de estirar un poquito más el tiempo. Tiene que salir Lechner porque fue atendido en el hombro, en el codo izquierdo. Hay tiro libre para Mitre. Va por el descuento el equipo de Morsecki, 31,5. Y qué lío se va a armar si llega a marcar el gol aquí Mitre. Le va a pegar el Chucky Esquivel. Se hace visera con el brazo izquierdo. Con uno menos en esta jugada Guaraní porque Lechner fue atendido y salió del campo. Ahí está Esquivel. Abre la pelota Esquivel. Cabezazo que pica y se va afuera. No lleva peligro ese envío. Nadie le pega al arco Mitre. Nadie se anima a pegarle al arco. No, tratan de buscar el centro, nadie quiere arriesgar de más, por ahí prefieren darse el marrón al otro, ¿no? Que erre el 9 y que por ahí si yo le pego al arco no me echen la culpa después a mí, ¿no. Pero así no es ni una cosa ni la otra. Está ganando Guaraní 2-0 y va por más el equipo de polaco Marsuk. Con autoridad se lleva a la zona el equipo franjeado. Ganó hasta aquí 4 de los 5 partidos, solamente empató 1, el clásico de ida, digamos, contra Mitre 1-1 en Villa Sarita. Y en aquel partido también había jugado un poco mejor. Y aquí le cobraron un offside que me quedó duda, porque me parece que Monzón Cabral arrancaba habilitado. Pero bueno, lo sancionó Roque Ramos. 33 minutos, partido 2-0 para Guaraní.
Allí le pega Benjamín Benítez. La juega Benítez, la peina Pitilo Vera. La va parando con pie zurdo. Para allí roba. Y ahora el Gato Mota. Cambio de frente, devuelve Pitilo Vera. Salta Matías Barrientos. Viene a buscarla. Por allí viene Urunaga. Se la lleva Ezequiel. Va el número 15 de Mitre. Es Urunaga, sí. Urunaga jugó para Silveira. Silveira va hasta el fondo. Es córner para Mitre. Córner para Mitre. Que busca el descuento. Empuja sin idea, pero empuja. Mitre trata de buscar un gol que lo salve, que lo aliente a querer buscar el empate. Allí se viene. El centro va sobre el área. Cabezazo a las manos del arquero. A las manos de Flores. El cabezazo de López. Sin inconvenientes. Buena respuesta del 1. Se salva Guaraní. Creo que más que cabezazo al arco, creo que fue muy suave. Parece que lo pasó al arquero más que tratar de complicarlo. Domínguez jugaba. La recupera ahora Matías López. Y se la lleva Brian Domínguez. Ahí está Domínguez. La tira larga Domínguez. Lo va a correr Matías López. Le pone en cuerpo. Buena marca del número 16 de Mitre. Sin embargo, ahora se le escapa. Por eso de vuelta Brian Domínguez. La aguanta Brian. Lateral para Guaraní. Buen ingreso de Domínguez en Guaraní. Buen ingreso. Renovó las bandas Guaraní y sigue atacando con la misma intensidad que lo hizo en la primera parte. Sí, señor. 34 minutos. Está ganando Guaraní 2-0. Gana la zona con este resultado. Impone condiciones la franja. Y los demás equipos que miran de reojo las otras zonas, los otros equipos de la zona, los correntinos, los chaqueños, dicen, epa, ¿cómo está Guaraní? Ojo con este. Aquí la maneja la franja. La tiene Cardoso. Bien por Darío. Bien por Cardoso para Tarro Pérez. Está habilitado. Puede ser el tercero. Tarro Pérez para el desborde. El tercero. Galeano. Galeano agarró esa pelota. Le había dado mordida a ese balón. Monzón Cabral. Estuvo el tercero. No pudo ser. Increíble jugada. Muy buena opción de ataque. De contragolpe. Y Mitre está más cerca de perder por 3 que perder por 1-2. La pudo empalmar bien a la pelota, por eso se fue un poquito despacio hacia el arquero. En cambio, si la llegaba a agarrar bien, que yo creo que ya estaríamos gritando el tercero de Guaraní. La van sacando, pelota a la deriva, ahora Ismael Cardoso. Ahí está el número 5, Cardoso que juega por abajo para Benítez. Benítez viene soltándola con Pitilo Vera, presionado Pitilo Vera. Tiene que jugarla de manera exigida con Mauro Gómez, al pecho de Gómez. Gómez para Schmidt. Aquí aparece el alto, el flaco Schmidt. Retrocediendo con Pitilo. Nuevamente Vera en lo alto. La peinaban por allí como podía. Matías López la revientan desde el fondo. La saca Benjamín Benítez. Pelota que va a quedar en la mitad de la cancha. Corre por ella Matías López. Es Ezequiel Urunaga. Urunaga para Esquivel. Derechazo largo de Esquivel. Levanta Esquivel. Salta Rodrigo Lesnar. Devuelve de cabeza Rodrigo Lesnar. La va a buscar ahora Alejandro Sánchez. La para de pecho Sánchez. Sánchez para Smith. Smith tiene que retroceder con Pitilo Vera. Aparece el número 3. Levanta Pitilo. Buen centro de Vera. Matías López que no va a llegar a esa pelota. Hay saque de arco. Y ahora que se arroja es Flores. Y aprovecha que Bartolomé Mitre está sin idea, que juega el pelotazo. Ya lo vemos a Mitre perdido en el encuentro. No tiene más ideas. Vimos un Mitre los primeros 15 minutos. Era otro Mitre comparado con el primer tiempo. Pero se fue disolviendo a los pasos del minuto, el cansancio, el resultado en contra. Yo creo que si no renueva quizás el aire, el entrenador, dudo mucho que logre descontar Bartolomé Mitre. Complicado panorama para el equipo auriazul y deberá mejorar mucho su rendimiento. Si quiere, además tengamos en cuenta lo siguiente, el domingo juega aquí contra Olimpia. Olimpia le ganó en Oberá a Mitre. Sí. Así que no es un buen antecedente. Y con el partido que vimos de Olimpia frente a Guaraní, yo creo que acá en cancha de Guaraní, donde Olimpia perdió y salió el primer tiempo a defenderse, ¿no? Yo creo que Olimpia va a venir a jugar eso, a defenderse y a buscar alguna contra que le permita hacer 1 o 2 goles y listo, a enchufar una victoria, ¿no? Con este resultado se anima Olimpia porque, como dice Nicolás, Olimpia tiene 4 unidades. Si el domingo le gana a Mitre en este estadio y, por ejemplo, Sporting pierde con Guaraní, bueno, Olimpia se clasificaría. No sería raro que Guaraní de local le gane a Sporting. Está dentro de los papeles también. Claro. Bueno, Sporting también que no tiene mucho para dar, se complica más que nada entre ellos.
claramente quedó demostrado el partido que jugó contra Guaraní de local, teniendo con su gente, se le fue el partido a los últimos minutos. Exactamente. Aquí está ganando Guaraní 2-0. Adelantado. Balsa Giacomo, claramente adelantado. Será indirecto para Mitre, 38 minutos. Una nueva variante en el partido. Nos lo cuenta Nicolás Gómez. Aquí estamos. Se va al 3, ¿no? De Mitre. Matías Festein se viene. Ok. Se va Piti Lovera. Creo que el cambio es un poquito tarde. Puede ser, sí. Tenemos 38. 38. Matías Festein a la cancha a buscar los goles. Mitre que está perdiendo 2-0. Por ahora todavía tiene muchas chances de clasificar, pero será un partido para por lo menos empatarlo. Allí va a levantar Benjamín Benítez. La juega Benítez alto ahí al cielo. Flores. Sin problemas el número 1 de Guaraní, que ahora vuelve a remolonear un poco en el suelo para que pase el reloj, para que giren las agujas o el cronómetro. 39. Va a ganar Guaraní por ahora 2-0. Balón largo. Atención, la pifia le va a quedar a Brian Domínguez. Puede liquidarlo. Domínguez jugó por lo bajo, rasante. Le queda la salida a Cardoso. Después había falta contra Matías López. La deja salir Franco Rioja ante la presencia de Monzón Cabral. Lateral para el equipo auriazul en 39 minutos. Y cómo se grita en los bancos de suplentes, Nicolás, ¿eh? Guaraní prepara 2 cambios más. Se va a venir el 18, Fernández. Y el 15, Medina. Muy bien. Recordemos que todavía estamos con los 5 cambios posibles. David Fernández y Jonathan Medina se vendrán a la cancha. En Guaraní, Antonio Franco. Esto ocurre a los 39 del segundo tiempo. Uno de los que se va es Rodríguez. Sí. Para mí, de buen partido, autor de un gol, Juan Manuel Rodríguez. Se va Mota. Y se va Mota también, exactamente. Se va el Gato Mota. De buen partido, Mota. Sí, también. Buen partido de Mota. El ingreso de Medina, entonces. Bueno, en realidad, buen partido en general de Guaraní, ¿no? Claro, sí, en todas las líneas jugó. Quizás por ahí la defensa, por ahí hay que corregir algunos que otros errores, pero sin embargo, todo Guaraní hoy estuvo al pie del clásico que es el de Rocamora, ¿no? Atención, se la lleva Balsa Giacomo. Buena apertura por izquierda, lo puede liquidar Guaraní aquí. Corrida por aquel sector, venía a toda velocidad Monzón Cabral, cierra Benítez. Aquí la tiene Benjamín, se choca, no se entiende con Galeano. Corner para Guaraní. En 40 minutos, tarjeta amarilla. Ella para Esquivel. Muy bien, amonestado Esquivel entonces. Corner para Guaraní, Antonio Franco, que vendrá por arriba para liquidarlo, para consolidar la victoria, para dar un contundente 3-0 en este clásico de la Liga Posadeña, ahora en torneo regional. Ahí vino el centro pasado, la peinaron. ¡Gol! 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 De Guaraní, Antonio Franco, Nacho Balsa Giacomo, el delantero goleador de Corrientes trajo el chamamé y de Corrientes trajo los goles. Nacho a los 41, 0 para Mitre, 3 para Guaraní. Bueno, como lo decía, no la tocó en casi todo el partido, pero como es 9, es un 9 de área, sabemos que cualquier pelota que le pueda quedar puede terminar en gol. En este caso terminó un centro que terminó en su cabeza y el primer palo yo creo que era del arquero, pero bueno. Gol de Guaraní, cierra el 3-0 y 4 de 5. Sí, señor. 4 goles en 5 partidos para Nacho Balsa Giacomo. Gran número para Ignacio. Gana contundentemente, gran partido de Guaraní, buen partido de Guaraní, con mucha soltura, con mucha autoridad, se queda con el grupo. Hay delirio, franjeado delirio de la hinchada. Vino el centro pasado, la peinaron, atención, puede ser el descuento. La busca Schmidt, ahora Festein afuera. Saque de arco y ahora, como bien decías hace un rato, Nicolás, atención porque
en un posible escenario de igualdad en puntos entre Mitre y Sporting, la diferencia de gol va a tallar. Claro, sí, ahora lo que juega es agarrar, ir a la última fecha con la calculadora en mano. Decir, bueno, le hago 3 a Olimpia y espero que Guaraní le haga 3 a Sporting y esperar a ver cuáles son los resultados, ¿no? Pero ahora si nos ponemos a hablar y a debatir, ¿no? ¿Quién merece? ¿Quién merece el segundo puesto? Y son muy irregulares. Son muy irregulares los otros equipos. Yo esperaba ver un poco mejor el rendimiento de Mitre, no esperaba un poco más de Mitre, pero no está haciendo buenos partidos. El equipo auriazul, Sporting no pudo hasta aquí hacerse fuerte de local tampoco. Vamos a ver finalmente qué es lo que depara el fútbol. Aquí va Mitre a buscar el descuento. El balón que lo va a buscar el número 15, Urunaga, la salida del fondo. Bueno, recapitulamos entonces. 13 puntos para Guaraní, muy lejos de los segundos que son Mitre y Sporting con 5. Olimpia tiene 4. La próxima fecha, Mitre recibe aquí a Olimpia y Guaraní recibe a Sporting. Tanto Mitre como Sporting, bueno, incluso hasta empatando, pueden empatar sus partidos y allí tendrán que ver la diferencia de gol, ¿no? Bueno, atención, se viene Mitre. Bueno, si gana Mitre, deberá esperar a que Sporting no lo haga y viceversa. Si gana Sporting, deberá esperar a que Mitre no lo haga para pasar. Exactamente. Yo creo que el empate a Bartolomé Mitre no le sirve. No le sirve porque tiene goles. Ahora con estos 3-0 creo que tiene números negativos en el gol a favor. Y así atención, que creo yo que el próximo fin de semana Bartolomé Mitre tiene que salir a matar o morir. Y atención porque además se abre una puerta para Olimpia. Olimpia, si el domingo le gana a Mitre en este estadio y Sporting pierde con Guaraní, es más, si Sporting empata nomás con Guaraní y Olimpia llega a ganarle en este estadio a Mitre, se va a clasificar Olimpia, porque llegaría a 7 puntos. Así que realmente también va a venir con emoción malentonado el equipo de Obereño. Así es, Olimpia que había arrancado de la peor manera, perdiendo 2 partidos seguidos y recuperando por ahí un empate después y bueno. A ver, Guaraní quiere el cuarto, le va a quedar a Domínguez, hasta Brian Domínguez. Casi arriba del ángulo. Saque de meta. Y Olimpia tuvo a su favor esa victoria contra Mitre, ¿no? Así es, ese 2-1 de local que lo dejó con vida en la cuarta fecha. Mirá vos, es importante que le permite poder soñar con la clasificación. Con la clasificación, así es, pero bueno. Esto es el regional, esto acá puede pasar todo, vos no podés regalar nada, ni un punto ni nada. Guaraní lo entendió así, jugó cada partido como lo tenía que jugar. Al córner que viene pasado, el rebote, lo va a buscar el Tarro Pérez, levanta Tarrito Pérez, quiere más Guaraní, es insaciable el equipo del polaco Manasuk, la levantan, le va a quedar a Monzón, ahí está Monzón Cabral, sigue Monzón, le va a pegar de zurda a Monzón, afuera, a la avenida Martín Fierro, esto sigue 3-0 para la franja. Regalar nada, que no podés regalar ni un punto. Guaraní lo entendió así, jugó todos los partidos como si fueran el último. No lo hizo así Bartolomé Mitre ni los demás equipos. Así que bueno, todo se define, el segundo puesto se define todo en la última fecha. Está claro, Nicolás, como bien lo decís, de los 4 equipos el que más claramente mostró que quiere ascender es Guaraní. El que más metido, el que más concentrado estaba en estos 6 partidos que se jugaba este año. Guaraní dijo, cada partido cuenta, cada partido es una final y lo ha demostrado a lo largo de este torneo. Tiro libre para Mitre por el descuento del Auriazul. Un gol podría ser importante a la hora de pensar en la diferencia de goles, como lo decíamos. Tenemos 47, va para cerrarse el partido, gana 3-0 Guaraní. Contundente victoria del equipo de Sarita. Vino el centro pasado, la pelota no puede ser impactada por ningún hombre de Mitre. La va a buscar ahora en la cobertura Matías López. López marcado por 3 hombres de Guaraní. Se multiplican los franjeados, se la roban. Aquí sale jugando. Entonces con la pelota era Darío Cardoso. También aparecía Fernández. La van a pelear. La peleaba Fernández. Será pelota para Guaraní. Antonio Franco. En 47 minutos de juego se va al partido y será triunfo en el segundo partido histórico entre Mitre y Guaraní. Guaraní y Mitre por torneos de AFA. El primero fue empate, el segundo es triunfo de Guaraní. Yo creo que quedó más que claro la superioridad futbolística de Guaraní en este partido.
quizás si el clásico no, el primer clásico no, si no fuera tan importante al tema de puntos, porque recordemos que el primer clásico que se jugó llegaron los dos con victoria, ¿no? Llegaron los dos con victoria y era bastante importante ese clásico. Yo creo que por ahí, en ese sentido, se dio el empate, ¿no? La penal para el equipo franjeado. 48 minutos. Va a ganar Guaraní, va a ganar su grupo. Se va a quedar con la zona y Mitre deberá esperar. Final del juego. Se acabó lo que se daba aquí en el Tito Cucchiaroni, en el barrio Rocamora. Ganó Guaraní, Antonio Franco por 3-0 con los goles de Almirón a los 24 del primer tiempo, de Rodríguez a los 27 del primer tiempo y de Nacho Balsagiá como de cabeza a los 41 del segundo. Guaraní acaba de ganarle en Rocamora a Mitre por 3-0. Merecida victoria de Guaraní, como te decía, y vinieron a jugar un partido importante. Un partido que para ellos era un clásico, vinieron a jugarlo como tal, frente a un Mitre que, más allá de que se jugaba los puntos, no supo aprovechar, no supo manejar la pelota, no supo imponer por ahí el juego que tenía pensado los primeros 15 minutos. Y como te digo, Mitre es muy complicado. Si no le sale 2-3 jugadas, empiezan los pelotazos. Y Guaraní no. Guaraní te juega tranquilo, aprovechó los espacios. Y bueno, y acá vemos el resultado, claramente. Así es, nos vamos a ir despidiendo, Nicolás, entonces de esta transmisión. Les agradecemos por su compañía y por supuesto que el domingo vamos a estar probablemente con doble transmisión. Desde cancha de Guaraní, desde esta cancha, estaremos con Verbo Producciones Oficial, con el YouTube, canal de YouTube y con el canal de Facebook de Gol del Vestuario para una jornada que será interesante ya por el segundo puesto. Por el primero ya ganó Guaraní. Nicolás, muchas gracias. Dale, fue un placer. Nos vemos el fin de semana. Así es, Nicolás Gómez estuvo en cámara y en comentarios. Quien les habla, Marcos Magás. Muchas gracias. Aquí en Rocamora, el clásico fue para Guaraní. Lo ganó por 3-0.